Buenas tardes, ¿cómo están? De vuelta nos encontramos como para hablar de algunos de los temas de nuestra materia. Hoy vamos a abordar la unidad 6, la unidad que tiene que ver con el pensamiento neoclásico. Como es usual en nuestras clases, lo primero que hacemos es ubicar históricamente al pensamiento neoclásico, o sea, en qué marco histórico, en qué época aparece, qué circunstancias especiales había en esa época, cómo era esa época. Nosotros, si lo tuviéramos que colocar en una línea de tiempo al pensamiento neoclásico, lo ubicaríamos hacia 1870, como para redondear una época. ¿Qué se iba notando en esa época, 1870, 1880? ¿Cuál era ese marco histórico cuando hace su irrupción el pensamiento neoclásico? Bueno, hay dos aspectos que podríamos ser muy cortos, ¿no es cierto? Uno es el aspecto científico del momento. Estamos en el momento en donde estamos en el reino del positivismo. El positivismo tiene un predominio sobre, como pensamiento filosófico, en donde la ciencia tiene un lugar preponderante en el positivismo. La ciencia domina el mundo prácticamente porque hay una cada vez más impresionante revolución científico-técnica que hace que haya avances en las técnicas de producción que van multiplicando esa producción en niveles inusualmente amplios y que nunca se habían visto en la historia productiva de la humanidad. Y el neoclasicismo, entonces, es el reflejo del positivismo, pero en la economía. Y después hay un aspecto político que tenemos que resaltar. La última, durante toda esta época en donde el neoclasicismo va tomando fuerza y va llegando al apogeo, es una época en que la última gran insurrección obrera que hubo fue en 1871, fue en la Comuna de París. A partir de ahí hubo muy pocos levantamientos obreros, muy pocos aspectos de guerras entre las naciones, no había demasiados conflictos entre países, que fueran conflictos que sacudieran fuerte a la humanidad. Entonces, se abre en esta época un periodo de unos 45 años sin guerras ni revoluciones, digamos. Entonces, toda esta circunstancia pone un poco en duda las ideas de la crisis capitalista que habíamos visto con Marx. Los conflictos que hay son pequeños, las crisis son pequeñas, se resuelven en corto plazo, rápidamente. Las crisis económicas, digo, que puedan aparecer en algún mercado, en algún lugar. Entonces, todo esto hace que los positivistas manifiesten que el mundo, a través del desarrollo científico, se ha encaminado a la paz, al orden y al progreso. Es decir, que esos son lemas del pensamiento neoclásico y fundamentalmente del pensamiento positivo. O sea, bueno, lo de las grandes crisis capitalistas, eso es una cuestión del pasado. Ahora el capitalismo se ordenó, se orientó, se consolidó y va consolidando la paz, el orden y el progreso, como se estaba viendo en ese momento. Neoclásicos, nuevos clásicos, quiere decir el término neoclásico. ¿Por qué? Porque los pensadores neoclásicos se consideran continuadores de los clásicos, los continuadores de los clásicos. Ahora, ¿qué toman de los clásicos? No toman la idea que tomó Marx, la teoría del valor-trabajo, y de ahí vimos la vez pasada hasta dónde se llegó. Toman la otra parte que Marx desechó, la idea de libre competencia, la idea de libertad individual, de que hay que dejar que la mano invisible funcione y obviamente por lo tanto entonces que el Estado no intervenga.
Es decir, algo que ustedes ya conocen, que es que el mercado es el mejor asignador de los recursos y que el Estado no debe intervenir. Y rescatan lo del orden natural y la libre competencia, como dijimos. Algunas cositas más a tener en cuenta respecto a los neoclásicos. Primero, ellos le quitan la partícula política a economía. Ellos hablan de la economía, no hablan de la economía política. Y al quitarle ya la partícula política, se escinden, se sacan, ellos mismos se corren del pensamiento de que la economía es una ciencia social. Digamos. Entonces, al sacarle la partícula política ya no lo consideran una ciencia social. O sea, para los neoclásicos la economía no es una ciencia social, se separa de ese concepto de ciencia social, se aleja de las vinculaciones que habíamos visto con la primera clase, con otras disciplinas que son objeto de estudio de otros tantos aspectos sociales. Habíamos hablado de la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología. Bueno, ellos se separan. Ellos dicen son una disciplina académica. Y como toda disciplina académica con método positivista, en el único lugar donde se puede hacer economía es en las universidades. O sea, pasa a ser una disciplina académica. Porque en las universidades es donde se hace verdadera ciencia y se hace una verdadera ciencia porque lo que se dice hay que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba matemáticamente? Entonces ellos echan mano de un profuso herramental matemático para aplicar a los comportamientos sociales en economía. Y tratan de explicar la economía desde un herramental matemático bastante fuerte, bastante desarrollado, que también había ocurrido en esa época. Otra cosa a tener en cuenta es que el liberalismo que nosotros habíamos visto con Smith y con Ricardo, que estaba en contra de la intervención del Estado, era un liberalismo que estaba en contra de la intervención del Estado del antiguo régimen. Ahora, nosotros estamos hablando de 1870, 1880, el Estado no es lo mismo. El capitalismo ya se consolidó como clase en sí, la burguesía como clase en sí, el proletariado, está consolidado el sistema capitalista, está en funcionamiento, como vimos con Marx. Entonces, el Estado contra el que está en contra los neoclásicos no es el Estado del antiguo régimen, es el Estado que probablemente pudiera poner algún beneficio a los trabajadores o pudiera intervenir en el marco de la historia de la relación entre el capital y el trabajo. Ese Estado no lo quieren, no quieren que el Estado intervenga en eso, quieren que funcione la mano invisible. Entonces es otro el Estado en esa época. En otras palabras, o sea, de ser el liberalismo económico una ideología que nosotros le habíamos puesto a la izquierda, ahora se hace conservador, o sea, se pone a la derecha, trata de conservar, de mantener lo que consolidó, que no es otra cosa que el modo de producción capitalista, digamos. Y hay algo que es fundamental, cambia el sujeto de estudio. Nosotros cuando veíamos a los clásicos, inclusive a Marx, el sujeto de estudio era social, era la riqueza de las naciones, eran las clases, era el producto y su división, era la división en clases y la explotación de una clase por otra, eran crisis que sucedían en la sociedad, eran cuestiones que tenían que ver con la sociedad, con lo social. Ahora, los neoclásicos cambian el sujeto de estudio, no estudian a la sociedad y lo que van a estudiar ahora es al individuo, no a la sociedad, al individuo. Van a estudiar, van a analizar cómo los individuos con escasos recursos maximizan sus beneficios, cómo al tener infinitas necesidades las satisfacen con esos recursos escasos, cosa que ya habíamos hablado algo en la primera reunión que tuvimos cuando presentamos qué era la economía. Ahora ellos están pensando en un tipo de individuo que es suprarracional, o sea que es totalmente racional, que permanentemente está pensando
en cada momento cómo maximizar placer y minimizar dolor. En economía eso es maximizar beneficio y minimizar costo. Es maximizar satisfacción y minimizar insatisfacción. Y esto tiene una raíz muy profunda que viene de la Grecia antigua, que es la filosofía hedonista, que también la vamos a ver cómo después va haciéndose muy fuerte. Fundamentalmente lo vamos a ver también en los últimos años que hemos pasado, como el neoliberalismo hace un culto del hedonismo también, pero eso en su momento. Entonces, el individuo lo que busca como consumidor y como productor, porque las dos cosas al mismo tiempo es minimizar dolor y maximizar placer. ¿Cuál es el nudo del pensamiento neoclásico? Es la teoría del valor. O sea, la teoría del valor que nosotros conocemos es la teoría del valor trabajo, la teoría objetiva del valor, que vimos con los clásicos y con Marx. ¿Qué es en definitiva una teoría del valor? Es una forma científica de explicar el por qué se forman los precios de tal o cual manera, por qué las cosas valen lo que valen. Ahora, nosotros habíamos visto una teoría del valor trabajo, con un fundamento científico que era que el trabajo es la fuente originaria de todo valor. Para los neoclásicos, esa teoría del valor es una tontería, la dejan de lado. Ellos hablan de una teoría subjetiva del valor. Al analizar al individuo es lógico que piensen en teorías del valor que tengan que ver con los individuos, o sea, que sean subjetivas. El valor es subjetivo, dice. Para los clásicos, sobre todo Ricardo y Marx, el producto, la mercancía ya llega con un valor al mercado. Para los neoclásicos no. La mercancía llega sin un valor al mercado y solo va a tomar un valor en el mercado cuando se enfrente con su potencial demandante, con su potencial consumidor. Es recién ahí en el mercado, dicen los neoclásicos, donde aparece el valor de una mercancía. ¿Y qué va a hacer cada consumidor frente a cada mercancía? Va a evaluar lo que dijimos: placer, displacer, costo, beneficio, satisfacción, insatisfacción. Va a pensar si está dispuesto a pagar tal precio por esta mercancía. Porque ¿qué implica pagar tal precio? Implica pagar dinero. ¿Y ese dinero cómo lo consiguió el consumidor? Trabajando. Pero para los neoclásicos el trabajo es displacer, es insatisfacción, es dolor, digamos. Y al contrario, el ocio no lo es. Entonces, ese dolor, esa insatisfacción que le causó al consumidor conseguir ese dinero, tiene que ser intercambiado por una mercancía que, de acuerdo a ese propio consumidor, le dé más satisfacción que el dolor que él tuvo que soportar para ganar este dinero. Es decir, el ocio es bueno, es satisfactorio, y el trabajo es displacentero, es insatisfactorio para los neoclásicos. Ahora, cada consumidor evalúa si está dispuesto a dejar una parte de eso por la satisfacción que le está dando la mercancía que quiere. Ahora, ¿cómo se llega a este concepto de subjetividad? Porque cada consumidor con cada mercancía, y hay millones de consumidores en un mercado, ¿cómo llegan los neoclásicos a determinar un precio de esa mercancía con estas características que yo les cuento? Fácil, utilizando modelos matemáticos, utilizando las matemáticas superiores. Llegan a una forma en donde dicen, este es el precio que es el precio del mercado de tal mercancía, digamos. Entonces, no solo piensan que el mercado es el mejor asignador de recursos, sino que además, ellos que creen en la mano invisible dicen, sí, pero como somos científicos, tenemos que comprobarlo, y lo tienen que comprobar como matemáticamente. Y lo tratan de comprobar matemáticamente, lo tratan de demostrar. Ahora, en el próximo
videíto les vamos a explicar cómo hacen para comprobar matemáticamente el precio de una mercancía. Nos vemos en unos minutos.